Tiago y Pedro despertaban todos los días, con el mismo sol abrasador que se filtraba a través de los cartones que usaban como techo. Vivían en una esquina olvidada de la ciudad, rodeados de basura y el ruido constante de coches que pasaban a toda velocidad. Tiago, el mayor, apenas con 12 años, se esforzaba por ser el protector de su hermano Pedro, de 8. Su rutina era siempre la misma: buscar algo para comer en los contenedores, evitar a los hombres peligrosos del barrio y hacer pequeños trabajos a cambio de unas monedas. Aunque sus vidas eran difíciles, lo único que mantenía a los dos hermanos adelante era el vínculo inquebrantable que tenían entre ellos. Ese día, como de costumbre, salieron temprano. Tiago cargaba una bolsa llena de botellas de plástico que esperaban vender en un centro de reciclaje. Pedro, a su lado, no paraba de hablar sobre el sueño que había tenido la noche anterior: una casa grande, comida caliente en la mesa y una cama suave donde pudieran dormir juntos sin miedo. Tiago sonrió, aunque por dentro sabía que esa vida era solo una fantasía. A kilómetros de distancia, Miguel González empezaba su mañana de manera muy distinta. Era un hombre de 40 años, dueño de una de las empresas más importantes del país. Su agenda estaba siempre llena: reuniones con inversores, decisiones multimillonarias, cenas de lujo. Vivía en una mansión en las colinas, rodeado de un lujo que pocos podían imaginar. Pero, a pesar de todo su éxito, Miguel estaba solo. Desde hacía años, había sacrificado relaciones personales por su ambición. Sus días transcurrían entre cifras y contratos, y las noches las pasaba en silencio, acompañado únicamente por el eco de su gran casa vacía. Esa mañana, Miguel decidió salir temprano a una reunión importante en el centro de la ciudad. Montado en su motocicleta de última generación, cortaba el aire a una velocidad que lo hacía sentir libre, aunque solo fuera por unos instantes. La moto era su única forma de escapar, al menos temporalmente, de la jaula dorada en la que vivía. Las vidas de Tiago, Pedro y Miguel no tenían nada en común, pero el destino tenía otros planes para ellos. Mientras los hermanos caminaban por la acera con su bolsa de botellas, escucharon un ruido ensordecedor. Pedro se giró rápidamente y sus ojos se abrieron como platos al ver una moto descontrolada derrapando a toda velocidad. Antes de que pudieran reaccionar, el vehículo se estrelló contra un poste, lanzando al conductor varios metros por el aire. Sin pensarlo, Tiago corrió hacia el hombre tirado en el suelo. Miguel, aturdido y con la pierna ensangrentada, intentaba moverse, pero no podía. «No te preocupes, señor, lo vamos a ayudar», dijo Tiago con firmeza, aunque el miedo era evidente en su voz. Pedro, más nervioso, miraba a su alrededor buscando ayuda, pero nadie parecía detenerse. A pesar de sus propias carencias, los hermanos hicieron lo único que sabían hacer: ayudaron como pudieron. Con cuidado, Tiago y Pedro levantaron a Miguel, quien gemía de dolor, y lo llevaron hasta un callejón cercano, donde lo recostaron sobre una pila de cartones. «Espere aquí, voy a buscar agua», dijo Tiago, dejando a Pedro vigilando al hombre. Miguel, incapaz de hablar por el dolor, observó a los dos niños con incredulidad. ¿Por qué estos pequeños, que claramente no tenían nada, estaban haciendo tanto por él? Mientras Pedro trataba de tranquilizarlo, Miguel comenzó a notar los detalles a su alrededor: las ropas gastadas de los niños, sus rostros marcados por la suciedad y el cansancio, pero también la bondad en sus ojos. Ese contraste lo golpeó como un puño en el estómago. En ese momento, el mundo de Miguel, lleno de lujos pero vacío de significado, se cruzó con el de estos dos niños, quienes, a pesar de sus privaciones, demostraban más humanidad de la que él había conocido en años. Sin saberlo, este encuentro cambiaría sus vidas para siempre. Tiago regresó al callejón con una botella de plástico llena de agua que había conseguido en una pequeña tienda cercana, después de suplicar al dueño que se la regalara. Aunque no fue fácil convencerlo, la desesperación en sus ojos terminó por ablandarlo. Al llegar, vio a Pedro sentado junto a Miguel, quien apenas podía mantenerse consciente. El rostro de Pedro estaba tenso, pero se iluminó al ver a su hermano mayor. «Le duele mucho la pierna, Tiago. Creo que está rota», susurró Pedro mientras observaba la expresión de dolor en el rostro de Miguel. «Vamos a limpiarle la sangre». «Aguante un poco, señor», dijo Tiago, arrodillándose junto a Miguel y derramando el agua sobre un pedazo de tela que había arrancado de su propia camisa. Tiago trabajaba con cuidado,
como si supiera exactamente qué hacer. Aprendí esto cuando Pedro se cayó hace un año. Tuvimos que cuidarnos solos, explicó, con la voz firme, pero llena de recuerdos difíciles. Miguel cerró los ojos, dejando escapar un gemido al sentir el contacto frío sobre su piel lastimada. «¿Qué estaban haciendo ustedes aquí?», preguntó Miguel con dificultad, tratando de enfocar su mirada en los niños. Su voz era grave, pero se notaba debilitada por el accidente. «Trabajando, como siempre», respondió Tiago mientras limpiaba la herida. «Recogemos botellas y cartón para vender. Es la única forma que tenemos para comer». Miguel no pudo evitar sentirse incómodo al escuchar eso. Para él, esas palabras eran ajenas a su realidad, una que siempre había girado en torno al exceso. Observó a los niños con más atención, delgados, con ropa desgastada y zapatos rotos, pero con una determinación en sus rostros que le resultaba desconcertante. «No deberían estar haciendo eso. Son niños», murmuró Miguel, «más para sí mismo que para ellos. Y usted no debería estar tirado en el suelo», replicó Pedro con una mezcla de inocencia y firmeza. «Todos hacemos lo que podemos, ¿no?». Esa respuesta hizo que Miguel guardara silencio. No tenía nada que contestar. Después de limpiar las heridas de Miguel, los hermanos se miraron entre sí. «No podemos dejarlo aquí, Tiago. Si se queda solo, algo malo le va a pasar», dijo Pedro con un tono de urgencia. Miguel intentó moverse, pero un dolor agudo lo dejó paralizado. «No puedo seguir así», murmuró con dificultad. Tiago tomó una decisión rápida: buscar ayuda en una farmacia cercana. Aunque no fue fácil convencer al encargado, el estado de Miguel ablandó su corazón. Esa noche, mientras Miguel descansaba en el rincón del almacén, los niños lo vigilaron para asegurarse de que estuviera a salvo. «Pero no tenemos dónde llevarlo, Pedro. Apenas tenemos un lugar para nosotros», respondió Tiago mirando al hombre herido. Miguel, al escuchar esa conversación, sintió un extraño nudo en el pecho. No recordaba la última vez que alguien se preocupó tanto por él. «No se preocupen por mí. Llamen a una ambulancia. Les daré algo de dinero por la ayuda», dijo con un esfuerzo visible. «No queremos su dinero», dijo Tiago con seriedad. «Solo queremos que esté bien». Miguel no sabía qué decir. Esas palabras, tan simples y sinceras, resonaron en su interior como un eco que removía algo enterrado en lo más profundo de su ser. Por primera vez en años, sintió una pequeña chispa de algo que había olvidado: gratitud. Esa noche, mientras los niños dormían, Miguel permaneció despierto mirando el techo del almacén. Pensó en su vida, en cómo había llegado a este punto. «¿En qué momento me convertí en un extraño para mí mismo?», se preguntó en silencio, recordando los días en que su madre solía enseñarle la importancia de ayudar a los demás. La voz de Tiago seguía repitiéndose en su mente, obligándolo a confrontar las elecciones que lo habían llevado hasta allí. Sin embargo, los hermanos sabían que el tiempo corría. Necesitaban buscar ayuda antes de que Miguel empeorara. Decidieron quedarse con él un poco más, protegiéndolo mientras planeaban su siguiente paso. La noche comenzaba a caer, y con ella, una serie de decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. La noche cayó rápidamente sobre la ciudad, y el callejón donde estaban Tiago, Pedro y Miguel se sumió en la penumbra. Las pocas luces de las farolas titilaban, lanzando sombras largas que parecían envolverlos. Tiago y Pedro, acostumbrados a la dureza de la calle, mantenían la calma, pero sabían que no podían quedarse mucho tiempo allí. Los peligros de la noche eran impredecibles, y un hombre herido como Miguel era un blanco fácil. «Tenemos que movernos antes de que alguien nos encuentre aquí», dijo Tiago en voz baja, mirando a su hermano menor y luego a Miguel, quien se había recostado contra la pared, respirando con dificultad. «¿Pero a dónde lo llevamos?», preguntó Pedro, abrazándose a sí mismo para combatir el frío que empezaba a calar en sus huesos. Tiago suspiró y se pasó una mano por el cabello desordenado. No tenían muchas opciones, pero no podían abandonar a Miguel. Finalmente, decidió llevarlo a un viejo almacén abandonado donde ellos a veces pasaban la noche. No era un lugar seguro, pero al menos los protegería del frío y de miradas indeseadas. Con esfuerzo, los dos hermanos ayudaron a Miguel a levantarse, cargándolo entre ambos. Pedro, aunque pequeño, ponía toda su fuerza para sostener al hombre, mientras Tiago trataba de guiarlo por los oscuros callejones. Miguel, aún débil, dejó que los niños lo condujeran, sorprendido por su determinación y madurez. Llegaron al almacén después de unos minutos que parecieron horas.
El lugar estaba lleno de cajas viejas, basura y un olor rancio a humedad. Tiago preparó un rincón con cartones y algunos trapos que habían guardado, haciendo un improvisado lecho para Miguel. «Este es nuestro lugar cuando no tenemos dónde dormir», explicó Tiago mientras terminaba de acomodar a Miguel. «No es mucho, pero aquí nadie nos molesta». Pedro, mientras tanto, buscaba en su bolsa algo para comer. Sacó un pedazo de pan viejo y lo partió en 3, ofreciéndole un trozo a Miguel. «Es todo lo que tenemos, pero puede comer si quiere», dijo con una sonrisa tímida. Miguel miró el pan con incredulidad. Era evidente que esos niños apenas tenían para sobrevivir, y aún así, estaban dispuestos a compartirlo con él. Algo en su interior se quebró en ese momento. Había pasado toda su vida acumulando riquezas, rodeado de lujos, y nunca había sentido un gesto tan desinteresado como aquel. «Gracias», dijo finalmente, tomando el pan con manos temblorosas. Mientras Miguel comía en silencio, observó a los hermanos. Tiago, a pesar de su corta edad, tenía una mirada seria, casi adulta, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Pedro, en cambio, todavía conservaba algo de la inocencia propia de un niño, aunque su vida dura la había opacado un poco. Esa noche, mientras los tres compartían un momento de calma en medio del caos, Miguel comenzó a entender la dureza de la vida de esos niños, y sin saberlo, en su corazón empezó a germinar una pequeña semilla de responsabilidad hacia ellos, algo que nunca antes había sentido. La mañana llegó con los primeros rayos de sol filtrándose a través de los huecos del viejo almacén. Miguel despertó sobre el improvisado lecho de cartones, con su pierna aún dolorida, pero más consciente de su entorno. Los sonidos de la calle empezaban a llenar el aire. Vendedores ambulantes, coches y el bullicio de la ciudad despertando. A su lado, Pedro dormía profundamente, envuelto en una vieja manta que apenas lo cubría. Tiago, en cambio, ya estaba despierto, sentado en la entrada del almacén, mirando fijamente hacia la calle. La expresión en su rostro era seria, calculadora, como si ya estuviera planeando cómo enfrentaría el nuevo día. Miguel lo observó por un momento antes de hablar. «Tiago, ven aquí». El niño se levantó rápidamente y caminó hacia él. «¿Cómo se siente, señor?», preguntó, agachándose para revisarle la pierna. «Mejor gracias a ustedes», respondió Miguel, con un tono de sinceridad que lo sorprendió incluso a sí mismo. Tiago asintió satisfecho y se sentó junto a él. Durante unos minutos, ninguno de los dos habló. Solo se escuchaban los ronquidos suaves de Pedro y el lejano ruido de la ciudad. Finalmente Miguel rompió el silencio. «Anoche, mientras me ayudaban, no pude dejar de pensar en algo», dijo Miguel mirando al suelo. «Ustedes dos, ¿cómo terminan viviendo en estas condiciones? ¿No tienen familia?». Tiago bajó la mirada. «Teníamos a nuestra mamá, pero murió hace un par de años. Desde entonces hemos estado solos». Miguel sintió un nudo en la garganta al escuchar eso. Tiago continuó, su voz cargada de una madurez que no correspondía a su edad. «Yo cuido de Pedro, trabajo para que podamos comer, y nos quedamos donde podemos. No es fácil, pero lo hacemos juntos. ¿Y la escuela, no estudian?». Tiago negó con la cabeza. «No podemos. Necesitamos trabajar, pero a veces sueño con que Pedro y yo podamos ir a la escuela algún día, como los otros niños». Las palabras de Tiago resonaron en Miguel como un eco profundo. Recordó su propia infancia, llena de oportunidades que daba por sentadas, y sintió un peso de culpa por haber vivido en una burbuja de privilegios toda su vida. «Quiero ayudarlos», dijo Miguel de repente, rompiendo el silencio. Tiago lo miró con desconfianza. «¿Por qué querría ayudarnos, señor? Nadie lo hace. Somos invisibles para todos». «Porque ustedes hicieron algo por mí que nadie más habría hecho», respondió Miguel con firmeza. «Podrían haberme dejado ahí tirado, pero no lo hicieron. Me salvaron y ahora quiero retribuirles». Tiago frunció el ceño, pensando en las palabras de Miguel. Finalmente, después de unos segundos, habló. «Si de verdad quiere ayudarnos, no queremos dinero ni cosas caras. Solo queremos una oportunidad. Ayúdenos a estudiar, a tener un lugar seguro donde dormir. Eso es todo». Miguel quedó en silencio, impactado por la humildad del pedido. No se trataba de lujos ni extravagancias. Era algo tan básico, tan humano, que lo dejó sin palabras. En ese momento, decidió que haría todo lo posible para cumplir esa simple, pero profunda, solicitud. Esa noche, mientras Tiago y Pedro dormían profundamente en el frío almacén,
Miguel no pudo cerrar los ojos. Las palabras de Tiago resonaban en su cabeza una y otra vez. Solo queremos una oportunidad. Nunca antes había conocido a alguien que pidiera algo tan básico con tanta sinceridad. Acostado sobre los cartones, su mente se llenó de recuerdos que había intentado sepultar por años. Se vio a sí mismo de niño, corriendo por la enorme casa de su familia, rodeado de comodidades y afecto. Recordó una tarde en la que su madre lo encontró llorando después de haber perdido un juguete. «Miguel, no importa lo que pierdas, lo que importa es cómo tratas a los demás», le había dicho mientras lo abrazaba. En su adolescencia, esas palabras comenzaron a desvanecerse. Con cada logro, con cada contrato firmado, se alejó más de su madre y de Carolina. Ahora, esas memorias le dolían como una herida abierta. Su madre solía decirle que el dinero no era lo más importante, que lo que realmente definía a una persona era la bondad con la que trataba a los demás. Pero Miguel nunca escuchó. Cuando cumplió 20 años, su ambición se convirtió en su brújula. Abandonó su casa para estudiar en una prestigiosa universidad y con el tiempo levantó su imperio financiero. A medida que acumulaba poder y riqueza, también se alejaba de su familia. Las llamadas de su madre dejaron de importarle. Los cumpleaños de su hermana se volvieron solo fechas en el calendario y las reuniones familiares eran una carga que evitaba siempre que podía. El recuerdo de su madre lo golpeó como una ola de culpa. ¿Qué pensaría ella si lo viera ahora? Un hombre rodeado de lujos, pero vacío por dentro. Esa sensación de vacío lo había perseguido durante años, pero siempre la ignoraba con trabajo y más trabajo. Sin embargo, ahora, frente a la pureza de Tiago y Pedro, no podía seguir escondiéndola. Miguel miró a los niños dormir. A pesar de todo lo que habían pasado, ellos no habían perdido su humanidad. Aún eran capaces de ayudar a un extraño herido. Aún soñaban con un futuro mejor. Él, en cambio, había construido muros a su alrededor para no sentir, para no enfrentarse a su propia soledad. «¿Cómo llegué a esto?», murmuró para sí mismo, con un dolor que nunca antes había reconocido. De repente, una pregunta lo atravesó como un rayo. ¿Qué haría su madre en su lugar? La respuesta era clara. Ella habría hecho todo lo posible por esos niños, sin dudarlo un segundo. Miguel cerró los ojos, intentando encontrar la fuerza que sabía que debía tener en algún rincón de su alma. La mañana llegó, y con ella, una decisión. Miguel no podía cambiar su pasado, no podía recuperar los años que había perdido con su familia, pero podía empezar a enmendar su presente, podía hacer algo por esos dos niños que, sin saberlo, le habían dado una razón para mirar más allá de sí mismo. Cuando Tiago y Pedro despertaron, encontraron a Miguel sentado, con la mirada fija en ellos. Su expresión era seria, pero en sus ojos había un brillo distinto, algo que Tiago no había visto antes. «Niños», dijo Miguel con un tono firme pero amable, «les prometo que voy a ayudarlos. No sé cómo todavía, pero lo haré. Eso se los aseguro». Por primera vez, Tiago dejó que una pequeña sonrisa asomara en su rostro. Aunque aún dudaba, algo en la voz de Miguel le hizo creer que quizás las cosas estaban a punto de cambiar. Miguel sabía que prometer ayudar a los niños era solo el comienzo. Ahora enfrentaba el desafío de cumplir su palabra, algo que nunca había hecho por nadie más que por sí mismo. Esa misma mañana, tras asegurarse de que su pierna estuviera lo suficientemente estable para moverse, se apoyó en Tiago y Pedro para salir del almacén. «Primero necesitamos un lugar seguro para ustedes. No podemos seguir aquí», dijo Miguel, mientras los niños lo ayudaban a caminar por las calles llenas de baches y polvo. Tiago lo miró con desconfianza. «¿Y cómo va a hacerlo, señor? Nadie en esta ciudad nos quiere ayudar. Somos solo dos niños sin hogar». Miguel se detuvo un momento, apoyándose contra una pared. A pesar del dolor en su pierna, su mirada era firme. «Yo no soy como los demás. Confíen en mí». Después de caminar unas calles más, Miguel, con esfuerzo, logró llegar a su teléfono móvil que había dejado en su motocicleta accidentada, aún estacionada cerca del lugar del choque. Aunque estaba dañado, pudo hacer una llamada a uno de sus empleados de confianza. En menos de una hora, un coche llegó para recogerlos. Pedro no podía ocultar su emoción al ver el coche brillante y limpio. «¿Este es suyo, señor?», preguntó con los ojos bien abiertos. «Es de la empresa, pero por ahora es nuestra solución», respondió Miguel, ayudando a los niños a entrar. El vehículo los llevó a un pequeño hotel donde Miguel había reservado una habitación para los tres.
Aunque el lugar no era lujoso, para Tiago y Pedro era un paraíso comparado con el almacén donde habían pasado tantas noches. La cama suave, las sábanas limpias y el olor fresco del lugar eran un contraste abrumador para los hermanos. Pedro corrió hacia la cama y se dejó caer con una risa genuina, algo que no había hecho en mucho tiempo. «Esto es increíble, Tiago. ¿Te imaginas si pudiéramos dormir así todas las noches?» Tiago, en cambio, permaneció de pie, observando a Miguel con cautela. «¿Por qué hace esto por nosotros, señor? Nadie nos ayuda sin pedir algo a cambio». Miguel suspiró y se sentó en una silla cercana. «Porque ustedes me ayudaron cuando nadie más lo hizo. Me salvaron la vida sin esperar nada a cambio, y eso es algo que no puedo ignorar». Tiago seguía desconfiando, pero por primera vez permitió que una pequeña esperanza se asomara en su interior. Después de instalarse, Miguel hizo otra llamada, esta vez a un contacto en una escuela cercana. Les explicó la situación de los niños y pidió ayuda para garantizarles un lugar en las clases. Aunque la conversación fue difícil, logró convencer a la directora de darles una oportunidad, con la promesa de que él se haría responsable de los gastos. «Tiago, Pedro», dijo Miguel al regresar a la habitación, «a partir de mañana van a ir a la escuela». Pedro gritó de alegría, abrazando a su hermano mayor. Tiago, aunque más reservado, asintió lentamente. Esa noche, mientras los niños dormían profundamente en la cama, Miguel se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en años, sintió que estaba haciendo algo que realmente importaba. Ayudar a esos niños no solo los estaba salvando a ellos, sino también a él mismo. La mañana siguiente llegó con un nuevo aire de esperanza. Tiago y Pedro estaban emocionados y nerviosos al mismo tiempo. Miguel les había comprado ropa limpia y sencilla para su primer día en la escuela. Los hermanos, acostumbrados a vestir prendas desgastadas, se miraban al espejo con timidez, como si no reconocieran su reflejo. «¿De verdad vamos a ir a la escuela, señor?», preguntó Pedro con los ojos llenos de ilusión. «Así es, Pedro», respondió Miguel con una sonrisa leve mientras ajustaba su corbata frente al espejo. «Hoy comienza una nueva etapa para ustedes». Aunque Miguel mostraba calma por fuera, en su interior se libraba una tormenta. Mientras ayudaba a los niños a dar sus primeros pasos hacia un futuro mejor, no podía evitar que su pasado volviera a atormentarlo. Las palabras de Tiago sobre cómo nadie los ayudaba resonaban en su mente, recordándole cómo él mismo había ignorado las necesidades de su propia familia durante años. Después de dejar a los niños en la escuela, Miguel se encontró con un silencio incómodo en el coche. Por primera vez en años, no tenía una reunión que atender, un contrato que firmar o una llamada que devolver. Su agenda estaba vacía, pero su mente llena de recuerdos y culpas. Sin pensarlo demasiado, tomó una decisión impulsiva. Dio instrucciones al conductor para que lo llevara a la casa de su hermana, Carolina, a quien no veía desde hacía más de una década. Carolina había sido su única familia cercana después de la muerte de su madre, pero él se había distanciado de ella, absorto en su trabajo y su búsqueda de éxito. Cuando llegó frente a la modesta casa, Miguel dudó por un momento. Las paredes de la vivienda, aunque cuidadas, eran simples y reflejaban una vida completamente distinta a la suya. Respiró profundamente y tocó el timbre. La puerta se abrió, revelando a Carolina, ahora una mujer madura con líneas de cansancio en el rostro, pero con una mirada cálida que no había cambiado. Por un instante, ambos se quedaron en silencio, como si los años de distancia hablaran por sí solos. «Miguel», dijo finalmente Carolina, su voz llena de sorpresa y un toque de resentimiento. «¿Qué haces aquí? Quería verte, Carolina. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero necesito hablar contigo», respondió Miguel, con un tono que mezclaba arrepentimiento y sinceridad. «Quería verte, Carolina. Sé que he fallado, pero necesito hablar contigo», respondió Miguel con un tono de arrepentimiento. Carolina cruzó los brazos, sin moverse de la puerta. «¿Hablar? ¿Después de 10 años? No sé si estoy lista para esto, Miguel». Miguel bajó la mirada, incapaz de sostener su juicio. «Sé que te abandoné, pero encontré a alguien que me hizo ver lo que realmente importa. Estoy tratando de cambiar, por favor, dame una oportunidad». Carolina, aún desconfiada, lo dejó pasar, pero su mirada seguía siendo cautelosa. Sentados en la pequeña sala, Miguel le explicó todo: el accidente, los niños y cómo el encuentro con Tiago y Pedro lo había obligado a replantearse su vida. «Siempre fuiste tan terco, Miguel.
dijo Carolina después de escucharlo. Pensaste que podías enfrentarlo todo solo, pero la verdad es que siempre hemos necesitado a alguien más. Miguel bajó la mirada, sintiendo el peso de sus palabras. Lo sé, Carolina. Estoy tratando de cambiar. Ayudar a esos niños es solo el comienzo, pero también quiero recuperar el tiempo perdido contigo. Carolina lo observó en silencio, viendo en su hermano algo que no había visto antes: vulnerabilidad. Finalmente, esbozó una pequeña sonrisa y dijo: «Tal vez no sea demasiado tarde». Miguel sintió un alivio inesperado. Por primera vez en años, el muro que había construido a su alrededor comenzaba a desmoronarse, dejando entrar algo que había olvidado: el calor de la familia. Las semanas pasaron y la rutina de Tiago y Pedro cambió radicalmente. Miguel los llevaba cada mañana a la escuela, donde ambos comenzaban a adaptarse a un mundo que antes solo habían soñado. Pedro, con su energía y curiosidad, rápidamente se ganó el cariño de los maestros y compañeros. Tiago, aunque más reservado, demostraba una inteligencia aguda que no pasó desapercibida para sus profesores. Miguel observaba con orgullo cómo los niños florecían en este nuevo ambiente, pero, al mismo tiempo, sabía que su misión aún estaba lejos de terminar. Había cumplido su promesa inicial, pero la conexión con Tiago y Pedro despertaba en él un sentido de responsabilidad más profundo. No se trataba solo de darles un techo y una educación. Quería asegurarse de que tuvieran una vida digna, llena de oportunidades reales. Un día, mientras esperaba fuera de la escuela, Miguel recibió una llamada inesperada de Carolina. Desde su reunión semanas atrás habían estado hablando con más frecuencia, tratando de reconstruir su relación. «¿Cómo están los niños?», preguntó Carolina con curiosidad genuina. «Están bien, mejor de lo que imaginé. Pedro está encantado con sus clases y Tiago, bueno, es un chico increíble. Es tan maduro para su edad que a veces me olvido de que solo tiene 12 años», respondió Miguel, con una sonrisa que Carolina pudo sentir a través del teléfono. «Sabes, Miguel, no puedo dejar de pensar en lo que haces por ellos, es admirable. Pero ¿qué pasa contigo? Ayudar a esos niños es hermoso, pero también tienes que enfrentarte a tus propios vacíos», dijo Carolina, con un tono de hermana mayor que Miguel no había escuchado en años. Miguel guardó silencio. Sabía que tenía razón. Ayudar a Tiago y Pedro lo había llenado de un propósito que nunca antes había experimentado, pero también lo obligaba a enfrentarse a preguntas incómodas sobre su vida, su soledad y las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Esa tarde, cuando Tiago y Pedro salieron de la escuela, Miguel los llevó a cenar a un pequeño restaurante. Los niños estaban emocionados, no solo por la comida caliente, sino también porque cada vez se sentían más cerca de Miguel. «¿Te podemos hacer una pregunta?», dijo Pedro de repente mientras devoraba un trozo de pan. «Claro, pregunta lo que quieras», respondió Miguel, curioso. «¿Por qué haces todo esto por nosotros? Podrías haber seguido con tu vida después del accidente, pero te quedaste», dijo Tiago, con su mirada seria y directa. Miguel tomó un momento antes de responder. «Porque ustedes me enseñaron algo que había olvidado, lo importante que es ayudar a los demás, no por obligación, sino porque es lo correcto. Me salvaron en más formas de las que creen». Tiago asintió lentamente, como si estuviera procesando las palabras. Pedro sonrió y dijo: «Entonces somos un equipo, ¿no?». «Sí, somos un equipo», respondió Miguel, sonriendo por primera vez en mucho tiempo con una calidez genuina. Esa noche, mientras conducía de regreso al hotel, Miguel miró por el espejo retrovisor a los niños, que dormían profundamente en el asiento trasero. Supo que su vida había cambiado para siempre. Ahora tenía algo más grande que sus negocios, una familia que nunca había esperado encontrar. Los días se convirtieron en semanas, y Miguel, Tiago y Pedro comenzaron a construir una rutina que poco a poco se parecía a la de una familia. Los niños, con sus risas y ocurrencias, llenaban los espacios vacíos en la vida de Miguel, y él, por su parte, se esforzaba por darles la estabilidad que nunca antes habían conocido. Sin embargo, había algo que Miguel no podía ignorar. Aunque los hermanos estaban adaptándose a su nueva vida, aún llevaban consigo las cicatrices de su pasado. Una tarde, después de recogerlos de la escuela, Miguel decidió llevarlos a un parque cercano. Era un lugar tranquilo, lleno de árboles y áreas donde los niños podían correr y jugar. Pedro, emocionado, salió corriendo hacia un columpio, mientras Tiago se quedó cerca de Miguel,
con las manos en los bolsillos y una expresión pensativa. ¿No quieres ir a jugar con Pedro?, preguntó Miguel, mirándolo con curiosidad. No, está bien. Prefiero quedarme aquí contigo, respondió Tiago. Miguel asintió, entendiendo que Tiago, a pesar de ser un niño, tenía una madurez que lo hacía comportarse como un adulto. Durante un momento, ambos se quedaron en silencio, observando a Pedro reír mientras se balanceaba en el columpio. «Señor Miguel», dijo Tiago de repente, rompiendo el silencio, «¿alguna vez tuvo una familia?». La pregunta tomó a Miguel por sorpresa. Miró a Tiago y vio en sus ojos algo más que curiosidad. Había un anhelo, una necesidad de comprenderlo. «Sí, Tiago, tuve una familia. Tenía una madre maravillosa y una hermana, pero cometí errores. Me alejé de ellas porque estaba demasiado enfocado en mí mismo, en mi trabajo. Perdí algo que nunca debía haber dejado ir», confesó Miguel, con un tono que reflejaba tanto arrepentimiento como sinceridad. Tiago lo observó en silencio, como si estuviera evaluando sus palabras. Finalmente, habló. «Aún tiene tiempo para arreglarlo, señor Miguel. Pedro y yo estamos aquí gracias a usted. Si puede ayudarnos, también puede ayudar a su familia». Las palabras de Tiago resonaron profundamente en Miguel. Aunque ya había dado un paso al reencontrarse con Carolina, sabía que su relación aún estaba lejos de ser lo que fue. Inspirado por la honestidad del niño, decidió que era momento de hacer algo más. Esa misma noche, después de dejar a los niños dormidos, Miguel llamó a Carolina. Esta vez, su tono era diferente, lleno de determinación. «Carolina, necesito que me ayudes con algo. Quiero que vengas a conocer a los niños. Creo que es momento de que todos empecemos de nuevo, juntos». Carolina, sorprendida por el tono sincero de su hermano, aceptó sin dudar. Al día siguiente, llegó al hotel donde Miguel y los niños estaban alojados. Cuando Tiago y Pedro la vieron entrar, se quedaron quietos por un momento. Carolina, con una sonrisa cálida, se agachó para estar a su nivel. «Hola, chicos. He escuchado muchas cosas buenas sobre ustedes», dijo con amabilidad. Pedro, siempre el más expresivo, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Tiago, aunque más reservado, también permitió que una sonrisa tímida apareciera en su rostro. En ese momento, Miguel supo que estaba dando un paso importante, no solo para los niños, sino también para él mismo. Estaba reconstruyendo los lazos rotos de su vida, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que iba en la dirección correcta. Un año había pasado desde aquel encuentro en el almacén. La vida de Miguel, Tiago y Pedro era ahora completamente distinta. Lo que comenzó como un gesto de agradecimiento se convirtió en un vínculo profundo, una familia inesperada que se apoyaba mutuamente para superar las heridas del pasado. Miguel, quien alguna vez vivió en el vacío del éxito material, había encontrado un propósito más grande: cuidar de esos niños y darles el futuro que merecían. Había comprado una casa modesta pero cálida, donde los tres vivían junto con Carolina, quien se había convertido en una figura materna para Tiago y Pedro. En la nueva casa, la risa de los niños llenaba cada rincón. Pedro correteaba por el jardín, jugando con un perro que Miguel había adoptado a pedido de los hermanos. Tiago, más tranquilo, prefería sentarse a leer, devorando los libros que ahora podía llevar de la escuela. Miguel observaba todo esto desde la ventana de la cocina mientras preparaba café. La imagen de los niños siendo simplemente niños lo llenaba de una paz que no había sentido en años. Carolina entró en la cocina y le sonrió. «¿Sabías que Tiago sacó las mejores notas de su clase?», dijo mientras se servía una taza. Miguel asintió, con una sonrisa de orgullo. «Ese chico es increíble. Ambos lo son. Me sorprenden todos los días. Y tú también, Miguel. No sé si alguna vez te lo dije, pero estoy orgullosa de ti. Has cambiado más de lo que imaginé posible», dijo Carolina, colocando una mano en su hombro. Miguel bajó la mirada, visiblemente conmovido. «No lo hice solo. Ellos me cambiaron. Me recordaron lo que realmente importa». Esa tarde la familia se reunió para una cena especial. Era el primer aniversario del día en que Miguel conoció a Tiago y Pedro. La mesa estaba llena de comida sencilla, pero preparada con amor, y todos compartían historias y risas. Cuando la cena terminó, Pedro se acercó a Miguel con un dibujo en la mano. «Lo hice en la escuela para ti», dijo, entregándole un papel donde estaban dibujados los cuatro: Miguel, Carolina, Tiago y él.
todos tomados de la mano frente a una casa. Miguel miró el dibujo con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, Pedro. Este es el mejor regalo que me han dado. Tiago, desde su lugar, agregó con una sonrisa. Gracias por no dejarnos, señor Miguel. Nunca lo olvidaremos. Miguel negó con la cabeza y respondió con firmeza. Yo soy el que les agradece. Ustedes no solo salvaron mi vida aquel día, salvaron mi corazón. Esa noche, mientras todos dormían, Miguel se sentó en el porche mirando las estrellas. Por primera vez en años, no sintió el peso de la soledad ni la culpa por su pasado. En su lugar experimentó algo completamente nuevo, la sensación de pertenecer, de ser parte de algo más grande que él mismo. Había encontrado una familia, y con ellos, un nuevo comienzo. ¿Te conmovió esta historia tanto como a nosotros? Si también crees que la bondad y el amor pueden transformar vidas, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos y familiares. Juntos podemos difundir este mensaje de esperanza y recordar que, a veces, los encuentros inesperados son los que más nos cambian. Además, queremos conocerte mejor. ¿De qué país estás viendo este video? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó esta historia y quieres más contenido que toque tu corazón, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes. Gracias por ser parte de esta comunidad.